Bienvenidos a otro programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a romper el silencio con un tema que nos interesa a todos. En la Sociedad de Mejoras Públicas se están haciendo educación o cursos para la paz, educación para la paz, y presentaron al filósofo francés Daniel Pecot. Vamos a hablar sobre esto y vamos a comentarles y dejarlos oír de voz propia de él lo que él piensa y habla sobre Colombia y su conflicto. Pero sin antes vamos a saludar a la directora. Bienvenida, María Teresa. Bueno, muchas gracias. Sí, queremos, la Ruta Pacífica de las Mujeres quiere agradecer a la Sociedad de Mejoras Públicas por este trabajo, y fue muy interesante escuchar a este hombre que lo conocíamos porque él ha venido a Colombia, él ha trabajado el tema. No, él vivió en Colombia, pero actualmente vive en Francia y vino a Colombia, y por eso la Sociedad de Mejoras Públicas creyó pertinente, porque él conoce muy bien el conflicto en Colombia durante 50 años. Lo ha estudiado. No, y un dato aparte, cuando fuimos a coger el carro en el parqueadero del Centro Cultural, me dice el que cuidaba allí, me dice, nunca hemos tenido una asistencia tan grande al parqueadero, hoy sí nos hicimos la plata. Fue muy importante la cantidad de gente, la gente se quedó de pie, la gente no estaba, tuquio de estudiantes de la Universidad del Valle, de la Universidad San Buenaventura, de la Universidad Libre, de la Javeriana. Me gustó mucho ver gente joven interesada en escuchar a este hombre tan importante. No, y es que es educación para la paz. Nosotros en este momento tenemos que educarnos para lo que viene, pero escuchémoslo directamente a él. Bueno, en mi libro Crónica de 4 décadas de política colombiana, subrayo los cambios impresionantes que ha habido desde que conozco este país. En los años 60, cuando llegué por primera vez a este país era un país ultra conservador, ultra godo, que encerrado en sí mismo, que salía de estos años de violencia en las cuales había no había tanta posibilidad de expresarse de parte de los sectores que no estaban de acuerdo con el orden moral que en ese momento reinaba. Había una visión muy paternalista. El Frente Nacional no es que era limitada la posibilidades de construcción de grupos políticos, sino más bien que era algo que sí influía mucho en el conformismo de este país. O sea, yo creo que eso ha sido la situación inicial, que realmente ha cambiado muchísimo, siendo que este país ya es un país urbanizado, que se ha transformado con ciudades que se han modernizado mucho, progreso en la educación, ya, bueno, lo que ha quedado de común con los años 60, desigualdades económicas muy fuertes, y con los fenómenos de violencia que afectan al país, el hecho de que una vez más son las poblaciones campesinas más pobres que sufren más de esta situación. O sea, una segunda vez nos encontramos frente a sectores humillados que han perdido sus propiedades, que ahora llegan a las grandes metrópolis, y entonces los problemas sociales son sumamente fuertes. Lo que digo es que realmente la nueva onda de violencia que corre desde hace 25 años ha sido fundamentalmente ligada a la revolución del narcotráfico
sin el narcotráfico, yo no creo que los movimientos guerrilleros hubieran alcanzado mucha importancia. En el año 75 estarán por acabarse, y el paramilitarismo tampoco hubiera llegado a ser más que un conjunto de algunos sicarios, pero sin tomar la forma política que ha estado tomando en los últimos años. María Teresa, de lo que escuchó de este filósofo francés en la Sociedad de Mejoras Públicas, ¿qué puede complementar? Bueno, a mí me encantó toda la conferencia, pero hasta esta parte, cuando terminó la conferencia, yo le dije, usted no sabe algo que le voy a complementar y no se le va a olvidar. El país, cuando usted llegó en 1926, era completamente rural, pero yo quiero que usted sepa que la urbanización de este país la hicieron las mujeres. Fueron las mujeres del campo que vieron mayores oportunidades en la ciudad. En ese momento el 70% de la población era rural y el 30% urbana. Pero luego las mujeres se dan cuenta que en el campo no tienen posibilidades de educación, no tienen posibilidades de empleo y comienzan a migrar. Nunca he visto eso en ningún libro de planificación y estaba alrededor. ¿Y entonces cómo lo sabe? Lo sé porque lo investigué, porque después comenzamos a mirar. Esta mañana en otro foro hablaron del desarrollo vertical costero. También las mujeres salieron hacia las costas. Bueno, pero sigamos escuchando. Pero a ver, la conferencia me encantó. No, pero sigamos escuchándolo. Sigamos escuchándolo, pues. Y volvemos a comentar. Y me dijo que lo iba a tener en cuenta, lo de las mujeres, que lo iba a estudiar y que lo iba a tener en cuenta. Eso me pareció muy importante. Las relaciones entre los narcotraficantes y la política han evolucionado muchísimo. En los años 60 los narcos podían influir, pero influían más que todo manejando el terror y con asesinatos selectivos, etc. Después vino la época de masacres colectivas, siendo que por un lado había los grupos paramilitares con sus nexos con los narcotraficantes y otros narcotraficantes que estaban metidos más que todo en sus negocios, que no necesariamente querían influir o actuar demasiado visible en el campo político. Creo que el gran cambio se dio ya a finales de los años 90 con la creación de las AUC, y en eso también hay que distinguir dos cosas entre el momento en que se trata de hacer una reconquista territorial de Urabá y de otras zonas frente a las guerrillas, y el momento en que sí entran de lleno en alianzas con políticos locales o políticos de nivel nacional, y empiezan también a mandar a representantes o personas vinculadas con el paramilitarismo en las instituciones de importancia nacional. O sea, ha habido así varios momentos. El último es impresionante. No son muchos los países en los cuales grupos así, una vez esa mezcla ahora bien clara entre narcotraficantes y paramilitares, hayan alcanzado tanta presencia en la política local y en algunos casos en partidos. Hola, soy Mariana Córdoba. Yo tuve cáncer y he aprendido mucho sobre esta enfermedad. Entre otras cosas, que hay formas de prevenirla. Una de las formas de prevenir el cáncer es vivir de manera saludable, comer frutas y verduras, tener actividad física y no fumar. Tú puedes prevenirlo. Vive más y enférmate menos. Para conocer más, entra a www.minsalud.gov.co y que vivan las mujeres, que vivan sin cáncer. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.
bien, continúe. ¡Me dejan morir! ¡Ayúdenme, por favor! La misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Daylight come and me don't want go home. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, tin, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación más conscientes. Lo que me sorprende es los desafíos tan fuertes que ha tenido que enfrentar este país, empezando por el terrorismo de Medellín, del cártel de Medellín en los años finales de los años 80, toda la corrupción relacionada con el narcotráfico y después una guerrilla tan poderosa desde el punto de vista militar como los fueron las FARC. Y a pesar de eso, el hecho de que las instituciones, mal que bien, hicieron frente a esta serie de desafíos y de amenazas. Y yo digo siempre, lo del narcotráfico es algo que ningún país se puede resistir y le tocó a Colombia. Es un país tan fascinante porque parece siempre al punto de hundirse y no se hunde. Es un milagro permanente, además una mezcla permanente de fenómenos de violencia con un alto grado de civilidad de la gente, de amor, yo diría, de tolerancia entre la gente. Yo estoy muy opuesto a la visión que muchos colombianos tienen de la intolerancia que habría. Yo creo, a mí me fascina porque yo creo que los mismos colombianos tienen una visión muy negativa a veces de su historia y tienen una visión como si toda la historia de este país hubiera sido una historia fracasada, desde la pérdida del canal de Panamá y siempre con los episodios de violencia, mientras que este país es un país de mucha creatividad. No, es un país que me fascina. Ahora digo, la visión, a veces los prejuicios que pueden tener los países extranjeros sobre Colombia vienen de los mismos colombianos. Quien da esa imagen tan a veces negativa de Colombia son los colombianos. Yo creo que la primera violencia terminó, pero imponiendo un olvido total y que no se hablara de lo que había pasado. Fue eso la regla implícita del Frente Nacional. La consecuencia fue que el problema nunca quedó así en la conciencia, en las memorias, pero como algo que no se expresó, que no hubo una historia sobre lo que había pasado y que entonces en cualquier zona del país, incluso los jóvenes que no saben nada de la historia, siguen repitiendo. Todo eso viene de la violencia de los años 50. Creo que es fundamental para que los problemas se resuelvan, se apacigüen un poco, que haya historia, relatos históricos y que la gente no se mantenga únicamente en una visión a veces mítica de una violencia siempre la misma que se va repitiendo. Creo que hay necesidad de una construcción de relatos
Y va a ser lo mismo, hablando tanto de los problemas de conflicto armado, de narcotráfico, de corrupción, de parapolítica, pero es tiempo de hacer trabajo más o menos sintéticos sobre esos acontecimientos para favorecer, para que la gente, las víctimas puedan construir mejor su propia memoria, es decir, relacionar su sufrimiento con la historia del conjunto del país. Es increíble que un personaje que no es de aquí, que se interese por este país, que vive en Francia, que viene y que ha estudiado durante muchos años la violencia en el país, es increíble que nos dé cátedra a nosotros sobre nuestro país, pero también lo decía, los jóvenes ni saben qué fue lo que ha pasado, no saben cuál es la historia y repiten lo que han venido diciendo los demás. Sí, a mí me encantó la posición de Daniel Pecó, porque hay una parte que tal vez no la habíamos analizado. Él dice que hubo dictaduras en toda la América Latina y que esas dictaduras se debieron a unos ejércitos muy fortalecidos, que en Colombia había unas normas dentro del ejército, dentro de la Constitución, que decía que los políticos, que los militares no podían inmiscuirse en la política, y que esto hizo, dijo él, que fuera un ejército fuerte dentro del mismo, pero muy débil hacia afuera. Es decir, y que lo que había pasado con Rojas era una cosa más o menos circunstancial y que la prueba es que no había podido permanecer en el poder. Si hubiera tenido un ejército fuerte, no lo tumba nadie. Entonces, esto me gustó muchísimo y me hizo pensar que la norma es muy buena y que el hecho de evitarles a los militares que se inmiscuyan en política. Pero eso existe todavía, porque ellos no pueden votar, ellos no tienen, o sea, pueden sus familiares votar, hacer de pronto campaña, pero ellos tienen que hacerse a un lado, aunque ellos manejan en ese momento parte de lo que es la política. Ellos no votan, no ponen el voto, pero manejan mucho, tienen mucho que ver. Pero lo importante de esta posición es que Daniel Pecó analiza lo que fue la transición y el gobierno de Rojas Pinilla. Dice que no tuvieron ningún poder, que fueron eminentemente flojos, así lo dijo. Dice, bueno, pero también habló de lo que está pasando en este momento y de la posición de algunos de lo que está pasando con La Habana. Bueno, pero también dijo una cosa que sí no estoy de acuerdo. Dijo que la iglesia no tenía mucho poder. No, la iglesia tiene y tendrá mucho poder. Pero antes tenía de pronto un poquito más. Pues sí, pero él dice que en esa época era muy poco el poder de la iglesia. Y yo creo que la iglesia lo está haciendo bien. Y lo están haciendo bien los grupos cristianos, toda esta gente lo está haciendo bien porque está llamando a que se estudie. Porque una cosa que sí dijo él que es muy grave y nos cae a todos los colombianos es que sabemos poco. Que no estudiamos, que no estudiamos. Pero por bueno, eso, como yo sí quiero decir algo, cada persona interpreta lo que escucha como lo quiere interpretar. Hubo un punto que yo, que estuve presente, entendí cuando se refería a que los de las FARC vinieran a este país a manejar o a ser parte de los gobiernos. Él dijo que no podías estar sin pagar sus crímenes y sus esas, pero María Teresa, que es opuesta completamente, ella lo entendió diferente. ¿Cómo lo entendiste? No, sí dice él esto. Él se estaba basando en la justicia transicional y decía, lo que pasa es que tiene que entenderse que la justicia es de transición, es una justicia de un momento, pero él sí dice, lo que sí pasa y lo que no dijo él, pero que yo interpreto, es que no es la única salida a las cárceles. Pero yo, perdóname que te corte, yo oí y yo no tengo Alzheimer, que dijo, bueno, está bien, si tienen que pagar 30 años de cárcel, que paguen 7. O sea, como los paramilitares. Él está de acuerdo en que no puede ser sin impunidad. Él dijo
que como los paramilitares, que se les había dado una por la justicia transicional un máximo de 7 años, una cosa así. A mí me gustó mucho la conferencia. ¿Y qué habló del doctor Uribe? Porque algo que ¿Sí lo nombró? Mucho. ¡Ah, caramba! Dijo que era nacionalista, que era como de la marca nacionalista, pero que ya, ¿qué dijo? Que estaba cambiando. Dijo que sí, él dijo que era nacionalista y él habló de Venezuela. De Venezuela, también. Dijo habló que el régimen de Chávez, sí, y habló. A mí me gustó porque él también habla del miedo, el manejo con el miedo. Poco habló de eso, pero sí habló de Uribe como que estaba haciendo una transición, cosa muy importante para este país si fuera cierto. Pero de todo esto, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos que ustedes conozcan las versiones de personas que ni siquiera son de aquí, pero que han estudiado lo que es la violencia en este país. ¿Por qué? Porque es que tenemos que educarnos y educarnos para lo que viene. Realmente no sabemos qué va a venir. Porque no lo tenemos claro, mucha gente no lo tiene claro, entonces por eso esta tarea nuestra de traer las otras personas para que ustedes escuchen todas las versiones y puedan sacar sus conclusiones y pensar cuál es el granito de arena que podemos poner nosotros como ciudadanos comunes y corrientes a lo que viene. Aquí en mi cuaderno del primero que estuvo él, el 1 de junio, que estuvo en la Sociedad de Mejoras Públicas, digo yo, el papel del Estado Nacional al definir, habla de los gremios, dice que la justicia transicional es de transición, pero tiene que tener la verdad, por eso es muy importante nuestro trabajo de la verdad, porque los gremios también... La Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, porque los gremios también tienen su granito de arena y todos tendrá que haber una comisión de la verdad que diga qué pasó, cómo pasó, y en el caso de nuestra comisión de la verdad hablamos de qué sintieron las mujeres, además de qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, es de lo que sintieron las mujeres. Y es que hay una frase que se repite mucho a lo largo y a lo ancho de ese país y en el mundo: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces sí deberíamos de saber qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. Y dice que es importante que todos los movimientos sepan cómo se supo, qué pasó con la muerte de Gaitán, qué pasó con Perón en la Argentina, qué pasó. La gente tiene que saber la verdad. La historia. Si no conoce la verdad, sin verdad no puede haber justicia, y sin justicia no puede haber reparación, y si no hay verdad, justicia y reparación, se corre el peligro de la repetición. Cuando yo me fui al terminar la conferencia a hablar con él, que me pareció un hombre sensacional, a pesar de la dificultad que tenía con el idioma, le dije: ¿usted cree que la Comisión de la Verdad sí va a permitirnos saber la verdad de los crímenes de Estado? La verdad de la participación de los empresarios, la verdad de la comunidad, y decirle, y el miedo que tienen al cambio, a la paz. Este tema es muy extenso, pero lo vamos a cortar aquí hasta dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Los esperamos. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.